Estamos en una de las ciudades más hermosas de Cuba, Trinidad, que hemos caminado no solo por el casco histórico, sino también por las calles que no caminan los turistas viendo cómo vive la gente. La cultura, las excursiones, cascada, playa y qué lugares visitar por el día. En este video te quiero mostrar la vida nocturna en Trinidad. Ya saben de videos anteriores que en Trinidad está faltando el fluido eléctrico. Y como no podía ser de otra manera, comenzamos este video en medio de un apagón. Pero eso no me va a impedir mostrarles qué se puede hacer aquí de noche. Bueno, ¿qué hay en Trinidad para hacer cuando cae el sol? ¿A dónde va la juventud? Yo no les voy a decir porque yo no soy de acá, pero se los va a decir Ana, que vive acá en Trinidad, que también tiene un canal en YouTube, y ella va a ser nuestra coanfitriona en este video. Echa para acá, Ana, echa para acá. A ver. La juventud en Trinidad va a los bares o a las discotecas, los que pueden ir, porque realmente los precios están muy elevados. Los lugares para bailar, por ejemplo, son el Rincón de la Salsa, la Casa de la Música, la discoteca. Son, creo que, los únicos 3 lugares a los que se puede ir a bailar. O sea, hay 3 discotecas y los demás son bares. No, la discoteca es la Disco Ayala. Hay una discoteca. ¿Qué es la Disco Ayala? La Cueva. O sea, ajá. Y la discoteca de la Casa de la Música, Ajá. que también es una discoteca que es nueva. 3 lugares. Ajá. Los demás son El bares. Rincón de la Salsa es un lugar para bailar. Y los demás son Y bares. los demás son bares. Sí, yo estoy insistiendo en los bares porque en Cienfuegos se han abierto muchos bares. Y entonces esa es la moda de Cienfuegos, abrir bares. Bueno, entonces yo propongo ir a algunos de esos lugares para que ustedes vean el ambiente y más o menos fijarnos en los precios. Y así tienen una orientación de dónde pudieran ir y qué tipo de vida nocturna se puede hacer en Trinidad. Así que, bueno, nada. Vamos a empezar ya. En muchas ocasiones antes de salir a la calle uno siempre va a un restaurante a comer. Eso se sobra en Trinidad. Muchos restaurantes, mayormente privados. Los precios están un poco elevados. Ya les advierto ya que los precios están un poco elevados. Hace unos minutos atrás pasamos por un restaurante que se encuentra en un hotel, un Iberoestar, que está justo en el Parque Central. Y nos dijeron que no podían recibir clientes porque estaban esperando un grupo, incluso personas importantes. Así nos dijeron, personas importantes. Dime que tienes capacidad, que no tienes todo reservado. No, pero yo estoy esperando una visita ¿De quién? la Nacional que no estamos reservando mañana. Este tipo de situaciones se comienza a repetir a lo largo y ancho del país. La dificultad para acceder a los restaurantes de los hoteles, como si el peso cubano no fuera apreciado allí. En Trinidad hay muchos restaurantes privados, pero ya les advierto que hay algunos bastante caros. Nosotros nos centraremos en los más asequibles. En Cuba hay ciudades más turísticas, menos turísticas, pero Trinidad tiene un encanto particular, algo que se siente tanto por el día como por la noche que te invita a caminar sus calles. Estas calles empedradas que te acaban con los zapatos, de aceras bien estrechas, que por el día se siente como un lugar para explorar y que por la noche se siente como una fiesta, porque todo está muy cerca. Y alrededor del casco histórico se encuentran la mayoría de los restaurantes. Son las 8:40. Muchos centros nocturnos abren a las 10 de la noche. Sitios como el Rincón de la Salsa, por ejemplo. Un lugar para comer muy atractivo a la vista es el restaurante El Secreto. A quien disfruta ver cosas antiguas y arte, este lugar le encantará. Por cierto, el teléfono de la pared funciona. El dueño del lugar es un pintor llamado Carlos Mata. Durante la grabación en este lugar tuvimos un inconveniente, pero ya les adelanto que la comida es buena. Y eso lo sé porque ya en otra ocasión he estado aquí. El precio no es de los más baratos, pero tampoco de los más caros. El inconveniente, se fue la luz. A unos pocos metros en esa misma manzana tienen el bar La Botija,
con una ambientación bastante agradable. Música urbana, mayormente. Poco a poco se va llenando. Durante el tiempo que estuvimos allí vimos unos pocos extranjeros y mayoría de cubanos. Vamos a echarle un vistazo a la carta. Sándwich a partir de $2 hasta $3.50 el sándwich cubano. Tacos entre $1.90 y $2.50. Pizzas entre $2.50 y algo más de $3. Y los jugos alrededor de $1. Las pizzas están bastante bien y los jugos parecen mermelada. Están bien espesos, pero recuerden que cuestan 200 pesos, $1. Y los tragos entre $1.50 y $3. Precios calculados al tipo de cambio vigente. En Trinidad hay muchos restaurantes baratos, todos estatales, claro. Pero la mayoría cierran temprano. Sin embargo, encontramos uno que hasta las 10 de la noche funciona, el restaurante Plaza Mayor, que además del bar tiene una oferta bastante variada en comparación con otros restaurantes estatales. Diría que aquí el precio de una comida para una persona no llega a los $5. A unos metros de la Plaza Mayor en la escalinata se encuentra la Casa de la Música. Todos esperan que abra. Mientras tanto, en la Casa de la Trova también hay música en vivo. La entrada solo cuesta 50 pesos en moneda nacional, el equivalente a 25 centavos de dólar. A la rubia hay que darle cariño, a la trigueña tremendo fregón, a la china hay que darle un besito, pero todo baila el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Can, 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 qué rico can, can, can. Vacilón, qué rico vacilón. Can, 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 qué rico can, can, can. Una sueña con cama de Algo bueno que tiene Trinidad es que todo se encuentra cerca y a unas cuadras de aquí está la discoteca de la Casa de la Música. En ocasiones la entrada para las mujeres es gratis hasta las 12 de la noche. En este video quisimos enfocarnos más en la música en vivo y como ya la Casa de la Música está preparada, vamos a entrar. El precio solamente 100 pesos, 50 centavos de dólar. En este tipo de lugares claramente no solo se paga la entrada, uno también consume. Las bebidas en estos lugares estatales comienzan a partir de los 200 pesos, aproximadamente $1. Quise dejar para último un lugar donde se mezcla el baile con la comida. La Taberna La Botija, que aunque no es el sitio más caro de Trinidad, sí es el más caro de este video. Si quieren que en otra oportunidad venga para probar la comida y decirles qué tal está, déjenme saber en los comentarios. Bueno familia, en Trinidad hay bastante vida nocturna, porque es un pueblo pequeño, una de las ciudades más hermosas que tiene Cuba, una de las más antiguas también, y sí, todo está cerquitica. Vieron que hay muchos lugares a donde ir. Hay bastantes bares, bastantes restaurantes, en muchos de ellos tocan incluso música en vivo. Si no se dieron cuenta de este video, déjenme buscar una iluminación buena que me puedan ver bien, me parece que aquí está bien. Si no se dieron cuenta, este video comenzó un día y terminó otro. ¿Por qué? Por los apagones, ¿sí? Aquí se está sufriendo ese problema, el problema de los apagones que son bastante constantes. Nada familia, si este video les gustó, si les pareció informativo, como siempre les pido, dejen un like para que el video llegue un poco más lejos. Compártanlo con sus amigos y familiares y con todos los viajeros que ustedes sepan que van a venir aquí a Trinidad. Si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que así nuestra familia continúe creciendo.
y lleguemos más rápido a nuestra meta. Nada, familia, los quiero. Ah, y recuerden pasar por el canal de Ana de Cuba. Lo tienen aquí abajo y en la descripción de este video. Ahora sí, los quiero.